Hola, queridos alumnos del cuarto año de secundaria. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy de su curso de literatura. Campeones, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de las clases en el aula virtual. Estoy seguro que esto es así porque en el salón de cuarto año hay estudiantes muy aplicados, estudiantes muy atentos y que siempre participan, ¿verdad? Muy bien, campeones. Espero que este video lo veas antes de iniciar la clase del día viernes. Espero que lo puedas revisar y prestar mucha atención, sobre todo porque vamos a trabajar dos textos, dos grandes obras de la literatura española medieval. Así que muy atentos, campeones, porque vamos a iniciar un tema sumamente interesante. Vamos a analizar un cantar de gesta y un libro también de poesía. Uno de mis favoritos, uno muy bueno. El tema de hoy es el tema número 7, justamente el que corresponde a la literatura medieval. Veamos entonces en qué consiste este periodo denominado la Edad Media, veamos en qué consiste este, esta etapa de la historia y veremos también qué obras comprende, ¿sí? Vamos a analizar esto, vamos a ver muy detalladamente, así que a prestar atención. Ok, atentos. Mira aquí, medievalismo. Un dato importante aquí, mira, te presento a mis arqueros, ¿te gustan? Ya, campeones, no sé si alguno de ustedes habrá jugado en algún momento Age of Empires. Es un videojuego muy similar al Warcraft, pero que se ambienta en la Edad Media, ¿ya? Los invito a investigar este juego. Es un juego muy bueno, es un clásico, ¿ya? Es un clásico. Y este juego es muy interesante porque se contextualiza en esta época, en la Edad Media, en la época de los imperios. Incluso tiene un modo historia que podrías acceder y aprender por la historia de grandes personajes como Juana de Arco o grandes emperadores, ¿no? Como Marco Polo. En fin, chicos, ¿qué es el medievalismo? Antes de pasar a detallar con exactitud qué es, cuándo fue, hay que mencionar lo siguiente, que en esta época la sociedad estaba dividida en estamentos, en clases sociales. Hoy en día también hay personas que afirman que también vivimos en una época de clases sociales, solo que en esta época ya no está pues tan definido el término de clase social como lo era en la época medieval. En la época medieval, la sociedad se dividía en estamentos, ¿ya? En, digamos, jerarquías, ¿no? A la cabeza estaba el rey. Recuerda que antes, pues, en esta época es la época de los grandes imperios, ¿no? Claro, el rey a la cabeza. Debajo del rey, o mejor dicho, a su lado, ¿ah? A su lado, porque a su lado estaban, lo ayudaban a gobernar, lo aconsejaban, lo guiaban, estaba el clero, o también llamada la iglesia, ¿ya? El clero es una sociedad que en esta época medieval va a tener mucho poder, va a tener mucho protagonismo. Atención a eso, ¿ya? Y cuando yo te hablo, pues, de el clero, hablo de todos los estamentos, ¿no? Hay obispos, hay monjes, hay abades, hay frailes arcipestres, hay un montón de cargos en esto de el clero, ¿ya? Así que todos son sinónimos, ¿ya? Cuando te hablen de fraile, canónigo, abad, obispo, ya, son similares, ¿no? En el fondo todos son hombres de la iglesia, con distintos cargos, nada más, ¿no? Claro, algunos más influyentes que otros, más poderosos que otros. Ahora, lo que no debes olvidar es que el clero fue una clase social privilegiada en este contexto. El clero, la iglesia, estaba de la mano del rey y ambos pues gobernaban. Y también, aparte de gobernar, también han realizado una serie de cosas que son un poco criticables, digámoslo así. Pero chicos, ojo, yo te estoy diciendo lo que hizo la iglesia, no te estoy hablando de la religión. La religión es una cosa, la iglesia es otra. Tú puedes ser un hombre de fe, puedes tener tus creencias, pero eso no implica que necesariamente vayas a una iglesia o pertenezcas a una. Hoy en día se ven también iglesias de cada tipo y situaciones un poco criticables, ¿no?
Pero en este momento te hablo de la iglesia como institución. La religión, eso es cosa aparte. Cada uno de nosotros tiene sus creencias y se respetan, por supuesto. Pero aquí sí han ocurrido situaciones muy criticables que han sido realizadas por la iglesia como institución. Por ejemplo, te comento nada más para que tú puedas investigar ya si te provoca, ¿no? A fondo sobre esta Santa Inquisición. ¿Te suena esa institución? Fue una de las instituciones de la iglesia que se dedicó a perseguir, a torturar y a asesinar a los herejes, a los considerados herejes. En esa época, aquel que decía algo en contra de Dios o que criticaba a la iglesia era perseguido, podía ser torturado y hasta quemado vivo, asesinado. La Santa Inquisición fue muy creativa en estas formas de tortura, tú puedes investigar, ¿ya? Eso es algo criticable, por ejemplo, ¿no? Los horrores de la Santa Inquisición. Obviamente los enemigos de la iglesia eran perseguidos, aquellos hombres que se enfrentaban a estos hombres a estos cargos religiosos o que criticaban algunas cosas realizadas eran perseguidos y torturados. Hace algún tiempo ya la iglesia católica, creo que fue con el papa anterior, pidió perdón a la sociedad por todas pues las aberraciones que ocurrieron en esta época medieval. Porque no solamente perseguían pues a aquel que no creía, al hereje, ¿no? Al que era ateo y etcétera, sino que también pues a los enemigos políticos de la iglesia también eran perseguidos, ¿no? Tú no podías opinar distinto. En esta época la iglesia va a tener mucho poder y mucha influencia social, ¿ya? Prácticamente están de la mano del rey para poder controlar a la población, ¿ya? Otra cuestión criticable es, por ejemplo, la venta de indulgencias o también llamadas las bulas papales. Estos eran documentos, hojitas que supuestamente firmadas por el Papa, en los que te concedían a ti, pues, como se dice, la entrada al cielo. Si tú habías sido un pecador toda tu vida y al final te comprabas una indulgencia o una bula, esta hojita escrita, firmada por el Papa, ya, tú ibas a ir directo al cielo, perdonado, ¿no? Prácticamente como que te han limpiado de pecados, ¿no? Te han dejado pues planchado, seco y perfumado encima, ¿no? Esto es otra acción criticable, por ejemplo, ¿no? Obviamente tú por comprar algo no significa que con eso ya vas a ir al cielo, ¿no? Eso es prácticamente pues una estafa, ¿no? Eso era algo que se realizaba en esta época, puedes investigar al respecto. Los conocidos bulderos, ¿no? Eran los que vendían estas bulas, ¿ya? Estos documentos. Bien, bueno, queda para tu investigación. Lo que debes recordar de este cuadro es que la sociedad estaba dividida en estamentos, en clases sociales, y que habían privilegiados como el rey y la iglesia, y los no privilegiados como los campesinos, artesanos, comerciantes, gente pues que vivía de su trabajo, ¿no? En cambio, ya sabes pues que la iglesia y el rey como tal no tenían un trabajo, ¿no? Claro, su trabajo era gobernar. Y también ahí junto a ellos está la nobleza, ¿no? Que son las personas pues como se dice, los políticos, ¿no? Los duques, los marqueses, los condes, los caballeros, que es como decir hoy en día, pues, alcaldes, ministros, congresistas. Haciendo una comparación a la actualidad, eso vendría a ser la nobleza en la Edad Media, ¿no? Los que gobernaban y que usualmente, pues, gobernaban porque toda su familia era de origen noble, como se dice, ¿no? El rey, ¿quién seguía pues cuando murió el rey? Su hijo, el príncipe. De la misma forma, la nobleza se mantuvo mediante la herencia, ¿no? Heredaban el poder o se lo daban pues a algún hijo, algún familiar, entre ellos quedaban, ¿no? Bien, vamos a ver en términos precisos qué es el medievalismo ahora sí. Ojo, Edad Media, Medioevo o Medievo es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Es la misma etapa o era histórica también conocida. Inicia en el siglo V y termina en el siglo XV. Ya chicos, estamos hablando de 10 siglos, estamos hablando de 1000 años, ¿ya? Es la era más amplia de nuestra historia, ¿no? Claro, dura 1000 años de Edad Media o medievalismo, ¿no? Inicia, ya sabes, con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el siglo XV con el Renacimiento. También se dice que termina pues con esta época del humanismo, el descubrimiento de América, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso ocurre en la misma época, siglo XV. ¿No? Correcto, tenemos 1000 años de medievalismo. ¿Qué más? Atención aquí, ya. Se denomina esta época, esta Edad Media,
Una época de oscurantismo también, es decir, de poco desarrollo científico. ¿Por qué? Porque como la iglesia prohibía muchas cosas, por ejemplo, prohibían ciertos libros, si tú escribías un libro y ahí ocurría algo indecente o tú criticabas a algún fraile, algún cura, algún obispo, a ese libro iba a ser prohibido. Se le incluía en el índex, ¿no? Que son el listado de libros prohibidos. La iglesia pues lo prohibía, ¿no? Por eso es que obras como El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, es una obra anónima. Obviamente el autor no puso su nombre porque si no la iglesia le cortaba el cuello. ¿Ya sabes por qué? Porque en El Lazarillo de Tormes nos encontramos con personajes ligados a la iglesia, un fraile, ¿no? ¿Te acuerdas? También otro, un buldero, ¿no? Y ahí se le menciona a estos pues como estafadores, ladrones y hombres que mataban de hambre al pobre Lázaro, ¿no? Recordarás. Claro, obviamente si revelaba el nombre del autor, iba a ser juzgado, criticado, este libro iba a ser prohibido. Estuvo prohibido por muchos años. Bien, eso es, poco desarrollo científico. La iglesia prohibía muchas cosas, entre ellas que tú opines diferente, ¿no? En este momento se estaban realizando las investigaciones de Ptolomeo y las de Galileo Galilei, por ejemplo, sobre el centro de la galaxia, ¿no? Decía pues la iglesia que la Tierra era el centro de la galaxia, ¿no? De todo el universo. Bueno, ellos pensaban que el universo era de nuestra galaxia nada más, ¿no? Entonces ellos decían, no, la Tierra es el centro. La Tierra es el centro de todo, ¿no? Y los demás planetas, el Sol, giran a su alrededor. Pero luego Galileo Galilei y otros hombres afirmaron que no es así. El Sol es el centro y los planetas orbitan alrededor, la teoría heliocéntrica. Pero esta teoría fue criticada, fue prohibida y sus autores fueron también juzgados, ¿no? Por ejemplo, esa clase de situaciones eran comunes en la Edad Media. Mucha prohibición. Como había mucha prohibición, ya la gente no quería investigar más allá de sus narices. Ahí nomás se quedaban con la duda. Por eso se dice a esta una época de oscurantismo. Estábamos a oscuras porque hubo poco desarrollo científico. ¿Correcto? Es sinónimo. Ahora bien, si nos ponemos un poco distópicos campeones, ¿qué hubiera ocurrido si en esos 1000 años se hubiera habido desarrollo científico? ¿Qué crees tú? ¿Cómo estaríamos hoy en día? En mi imaginación puedo pensar pues que si se hubiera desarrollado la ciencia como tal, a full, en todos esos 1000 años, yo imagino hoy día pues estaríamos usando carros voladores, estaríamos viviendo en el cielo, algo así, ¿no? Ya estaríamos viviendo en Marte, en la Luna, etcétera, ¿no? Ya con robots en cada uno en su casa. Puede ser, ¿no? Ya, bueno, si usamos la creatividad, puede ser. Si tú te pones a pensar, en estos últimos 100 años nada más, han aparecido inventos que han cambiado, pero radicalmente nuestras vidas. Por ejemplo, la invención del Internet, la invención del teléfono, es algo pero revolucionario. Nos permite interactuar virtualmente, por ejemplo. O otro invento tan genial como ha sido la imprenta, por ejemplo, ¿no? Antes los libros se copiaban a mano. Bueno, eso es algo bueno realizado por los hombres de la iglesia, ¿no? Que ellos eran copistas que se dedicaban a copiar libros, ¿no? Libros importantes, obviamente, ¿no? Antes de la imprenta se copiaba a mano cada libro. Antes de la invención de la imprenta, por ejemplo, estas novelas de caballería eran libros, en primer lugar era caro acceder a uno, porque era hecho a mano y todo lo demás, y estos libros eran leídos y prestados, ¿no? Y se le cambiaba a otro, lo iban rotando, como se dice el libro, ¿no? No había libros para todos, los libros eran caros. Pero con la llegada de la imprenta, todo eso cambió. Pregúntale tal vez a tu papá, a tu abuelo, cómo fue estudiar en la universidad, por ejemplo, ¿no? Antes no había fotocopiadora, tenías que revisar el libro, anotar. Hoy en día le tomas una foto con tu celular o sacas una fotocopia. Es tan sencillo, en 100 años hemos avanzado tanto que imagínate hasta dónde habríamos llegado si se hubiera desarrollado como tal la ciencia, ¿no? En fin, no olvides tampoco, mira, con este dato, estamos oscurantismo, época de oscuridad. ¿Cuándo termina la Edad Media? Con el Renacimiento. Acuérdate de esos nombres, ¿no? Renacer. ¿Por qué a lo que continúa la Edad Media se le llama Renacimiento? Porque va a ser un renacer de las artes, un renacer de la ciencia, un renacer de la cultura, ¿correcto? Otro dato que no debes olvidar es que en esta época
el idioma pues fue el latín, ¿no? El latín fue el idioma que gobernó Europa durante gran tiempo porque los romanos cuando se expandían difundieron pues el cristianismo y difundieron también su idioma, el latín. El latín va a ser hablado por toda Europa hasta el siglo X, XI y XII, ¿ya? Porque en el siglo XII aparecen las obras, pero escritas en lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Son las lenguas que aparecieron del latín vulgar, ¿no? Las lenguas que evolucionaron a partir del latín, ¿ya? El latín vulgar, son las llamadas lenguas romances, ¿no? Como por ejemplo el español, el portugués, el francés, el italiano o el rumano. Son lenguas romances, lenguas nacidas del latín vulgar. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, en términos sencillos, el latín se mezcló con, con los dialectos regionales en la zona de la Toscana, que es conocida como Italia, por ejemplo, se mezcló, dio origen al italiano. En la zona pues, de Portugal, ¿no? El Imperio Galo-Portugués, en esta zona, por ejemplo, se mezcló también el latín con las lenguas nativas y de ahí dio origen al portugués. ¿Ok? Todas estas son lenguas de la misma familia, provienen del latín. Por eso, nuestro idioma, por ejemplo, el español, ocurre lo mismo, ¿no? A nosotros nos enseñaron el español, ¿no? Los españoles al llegar, pero nosotros lo hablamos como ellos, no. Lo hablamos con una entonación distinta, ¿verdad? Ellos tienen una pronunciación diferente, expresan la Z de una forma diferente, incluso su jerga es diferente. Hay variación siempre, ¿no? Lo mismo ocurrió, el latín se mezcló en esas zonas y dio origen a las lenguas romances. No te olvides, el español, el italiano, el francés, el rumano, el portugués. Por eso si tú oyes hablar a un italiano, hay cosas que le vas a entender, ¿sí o no? Claro, porque tenemos lenguas de la misma familia. Bien, continuemos. El sistema económico en esta época es el feudalismo. Acá no vamos a profundizar porque tú ya lo sabes. Y recuerda que la iglesia fue una institución muy poderosa y que unificó al mundo occidental en esta época, dirigía la cultura y la vida de los hombres. Por eso se dice que vivíamos en la Edad Media en una sociedad teocéntrica, es decir, todo se centraba en Dios. Tu forma de vida era según como lo había descrito la Biblia, ¿no? Tenías que seguir sus dogmas, tú no podías ir en contra o criticarlo, ¿no? Y esto fue la religión tema de todo, de la literatura, tema de todo tipo, ¿no? La literatura, perdón, la religión era el centro de la vida de los hombres, ¿correcto? Por eso llamamos teocentrismo. Todo está centrado en la religión, en la idea de Dios. Bien, campeones. Sigamos. Géneros de la literatura medieval. Hubo de todo. Hubo obras épicas, sí. Tenemos los cantares de gesta, por ejemplo. Esto es fundamental. Ahora vamos a explicar un poco más sobre el juglar, ¿ya? Los cantares de gesta eran obras épicas que narraban el origen de los pueblos, ¿ya? El origen de los pueblos, o a veces relataban episodios muy importantes, episodios nacionales, ¿ya? Importantes. Son obras de carácter patriótico histórico, no te olvides de ello. Y el cantar de gesta era difundido por el juglar. ¿Quién es el juglar? Ahora vamos a explicar, ¿ya? Espérate. Teníamos también las novelas de caballerías, ¿no? Una de las más famosas de España es el Amadís de Gaula, por ejemplo, ¿no? Novelas, ya sabes, full acción también. Tenemos en el caso de la lírica, aparece la hagiografía, que son textos sobre las vidas y obras de los santos, por ejemplo, ¿no? Aquí destaca, por ejemplo, el autor Gonzalo de Berceo y su libro conocido como Milagros de Nuestra Señora, que son 25 poemas donde se cuentan 25 milagros de la Virgen María, ¿ya? Tenemos la poesía del amor cortés, y esto es donde vamos a profundizar. No te olvides, esto lo vas a ver siempre, juglar y trovador. Esto lo vas a ver en la academia, en la universidad, si es que estudias algo relacionado a las letras, vas a verlo siempre, y vamos a hacer comparación. Ya chicos, mira, los juglares, para empezar, eran poetas de la épica, ¿no? Difundían género épico, los cantares de gesta. Los trovadores son poetas de la lírica, ¿no? Ellos creaban poemas de amor cortés. Ahora, dato importante. El juglar, para empezar, es el poeta popular. Era un poeta, pero también era músico, también era cantante, hacía malabares, hacía de todo. Era como un showman completo, ¿ya? El juglar difundía los cantares de gesta, ¿ves? También era cuentacuentos, ¿no?
Él iba de pueblo en pueblo difundiendo los cantares de gesta, historias pues de acción, lo que a la gente le gusta escuchar, ¿no? El juglar, no te olvides, es popular, del pueblo, del barrio, como dicen, es popular. También es oral porque el cantar de gesta se difundía de forma hablada. El juglar es como un cuentacuentos, no lo olvides. Y por otro lado es épico y sus temas, ¿no? Las obras de cantares de gesta tocan el tema histórico, ¿no? Histórico o patriótico. El más famoso, el cantar de Mencit, por ejemplo, que vamos a ver ahora. No te olvides, ¿ah? Cantar de gesta, ya. Esas son sus características, ¿no? El juglar era popular, difundía oralmente, historias épicas de carácter histórico, ¿ya? Pero ¿qué es el trovador? El trovador es lo contrario, es el poeta cortesano, o sea, pertenece a la corte, es el poeta del rey. Ese poeta no estaba en la calle, no iba de pueblo en pueblo, él trabajaba para la corte, ¿correcto? Actualmente los trovadores pues eran poetas que escribían, ellos sí escribían, acá está otra diferencia, literatura escrita, y por otro lado, ya sabes, pertenecen al género lírico porque ellos componían poemas sobre el amor cortés, o sea, el amor de la corte, el amor cortesano llamado, ¿ya? En estos poemas aparece lo siguiente, ¿no? Son poemas sentimentales, pero principalmente amorosos, poemas de amor, ¿ya? No te olvides. El juglar cuenta una historia épica y el trovador escribe poemas amorosos, del amor cortesano o llamado amor cortés. ¿De qué trata esto? Mira, chicos, la poesía trovadoresca va a ser luego heredada por los escritores de la literatura italiana, como son Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y los otros que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? ¿Qué dice el amor cortés? Esta idea, esta poesía trovadoresca del amor cortés plantea lo siguiente, y es algo que hasta hoy en día se cree, ¿no? Ellos van a hablar del amor, pero de una forma ya exagerada. Para ellos, por ejemplo, la mujer, la mujer amada va a ser una pieza perfecta, como un regalo de Dios, una creación perfecta, una creación maravillosa, insuperable. Para ellos, si el amor era correspondido, pues era perfección, armonía. Pero si el amor era no correspondido, ya prácticamente muerto, tu vida es un caos, estás destrozado. Ellos crean esta idea que hoy en día asumimos como lo romántico, ¿no? Ay, qué romántico, ese chico le compró sus chocolates, un peluche inmenso, un ramo de flores. ¿Por qué no eres así tú, Pepito? Ya, eso, chicos, no es ser romántico, es ser un poco exagerado, a veces es hasta patético. Bueno, depende de los gustos, ¿no? Pero ellos van a inventar esta idea de que el hombre tiene que admirar a la mujer, que a la mujer le tiene que brindar todo, que si tienes el amor, entonces tu vida es perfecta. Si no lo tienes, estás llorando y llorando muerto, ¿no? Esa idea exagerada, ¿no? Sobre el amor es una invención de los trovadores, ¿no? Es un poco machista, ¿no? Incluso pensar de que una mujer está para que el hombre le sirva, que el hombre debe brindarle todo, eso ya son ideas pasadas, ¿no? Hoy en día sabemos que tanto mujer como hombre, pues somos seres humanos, no somos perfectos, todos tienen sus virtudes y defectos, ¿no? En cambio, estos exageran, ya, exaltan la figura de la amada de una manera exagerada. ¿Ya? No se olviden, los trovadores son exageradamente románticos y los juglares son épicos. Estas diferencias, anótalo, ponlo en alguna parte, es fundamental, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más? Esta idea de la musa inspiradora, ¿no? Esa es una idea que pues prácticamente nace de acá, de la poesía trovadoresca, ¿no? Y también hay género dramático, sí, también tenemos los autos sacramentales. ¿Qué eran esto? Coches de carrera, profesor, autos. ¿De qué marca? Hyundai, Fiat, Toyota, no. Campeón, los autos sacramentales eran obras de teatro breves que representaban alguna escena bíblica, ¿ya? Por ejemplo, el auto sacramental más antiguo que existe es el auto de los Reyes Magos, ¿ya? No, no era un carro, era un auto sacramental, así se le llama, el auto de los Reyes Magos. Es una breve pieza teatral en donde se muestra pues la historia de la llegada de los Reyes Magos, ya sabes, ¿no? Siguiendo la estrella de Belén, llegaron a visitar al bebé, ¿recuerdas? Etcétera. Claro que sí.
De eso trata el auto de los Reyes Magos, la obra más antigua de teatro escrita en español. Porque estamos hablando de obras escritas en español. Ojo, ¿ah? Estamos hablando de literatura medieval, pero española. ¿Ya? Aunque, obvio, juglares y trovadores hubo en toda Europa, ¿no? Pero hablando de auto sacramental, eso pues es una obra de teatro en español. Bien, estos aparecen en el siglo XII. No te olvides de esta fecha, siglo XII. Ahí empieza las obras escritas en español, en lengua romance, y ahí es cuando aparece, pues, el más antiguo auto sacramental. Sigamos. Estos son algunos ejemplos de los cantares de gesta. Mira, en toda Europa habían, sí, claro, tenemos el cantar de Mio Cid en España, el más famoso, también los siete infantes de Lara y el cantar del cerco de Zamora. En Francia tenemos la canción de Rolando, ¿no? La chanson de Roland. Esta, por ejemplo, es una pieza que explica pues las acciones del caballero Rolando, ¿no? Quien va a ser pues el antiguo fundador del imperio francés. Los cantares de gesta tienen ese nombre de gesta porque plantean el origen de una cultura o incluso un pasaje histórico importante, ¿ya? En Alemania tenemos el Nibelungenlied, ¿no? El cantar de los Nibelungos, ¿no? Donde cuenta la historia pues, de estos enanitos. También el cantar de Hildebrando, el cantar de Gudrun y en Inglaterra el Beowulf. Hay una película incluso de esta historia. Beowulf, este valiente guerrero que se enfrenta a un dragón o un montón de bestias, ¿no? Y que va a dar origen al imperio inglés, ¿no? Se dice los ingleses provienen de la estirpe de Beowulf, ¿no? Esto es como, como lo que mencionamos la Eneida, ¿recuerdas la Eneida? La Eneida, si no fuera, pues, una epopeya, sería un cantar de gesta. Pero, ¿por qué es una epopeya y por qué no un cantar de gesta? Porque los cantares de gesta son medievales. Las epopeyas son de la edad antigua. Esa es la única diferencia, ¿no? La Eneida es básicamente un cantar de gesta porque me cuentan el origen de el Imperio Romano, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Vamos ahora a ver características. Teocéntrica, ya sabes, se centra en la idea de Dios. Los temas son heroicos, históricos y principalmente religiosos. Usan lenguas romances a partir del siglo XII y se exalta lo nacional. Claro que sí. Vamos a ver la historia del cantar de Mio Cid de una forma breve. ¿Ya, chicos? El cantar de Mio Cid es, en primer lugar, un cantar de gesta. Ajá, mira, fíjate en la imagen, ¿ya? ¿Por qué están así? Ahora vamos a explicar. Esto, en primer lugar, es una obra épica, es un cantar de gesta y consta de tres partes: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Temas: la pérdida y la recuperación de la honra del Cid. Vamos a volver sobre esto después de que te cuente la historia. Te lo voy a resumir así nomás, brevemente, ¿ya? Chicos, el cantar de Mio Cid es una obra anónima, un cantar de gesta, ¿ya? Que cuenta las hazañas y la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Este es el nombre original, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, que quiere decir en español, pues, el señor el señor batallador, ¿no? El Cid campeador o el Cid batallador, así se le llama. Mío Cid, incluso, son dos palabritas. Primero español, mío, y Cid viene del árabe Cide, que significa señor. O sea, el cantar de mi señor, algo así, ¿no? Se le llama de mío Cid, porque el narrador pues lo describe con mucho cariño a este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, quien fue un hombre que en verdad existió, fue un gran guerrero muy famoso, ¿ya? En esta historia nos cuentan cómo el Cid pierde la honra y cómo logra recuperarla. ¿Qué ocurre? Te cuento por partes, son tres partes. Primera parte, el destierro. Algunos cortesanos envidiosos de la fama y de la fama y del honor que tenía el Cid, logran enemistarlo con el rey Alfonso VI, ¿ya? Lo enemistan. ¿Qué hacen? Este famoso García Ordóñez le dice al rey Alfonso VI que el Cid le está robando, ¿no? Que le está robando de las parias o tributos que él cobra, ¿no? El Cid se encarga de ir a cobrar los tributos a los diversos pueblos y lo acusan al Cid de robarse el dinero de ahí. Y entonces el rey Alfonso decide desterrarlo, hace caso de estas falsas acusaciones y lo decide desterrarlo. Le incauta su dinero, lo aleja de su familia, lo bota del territorio de Castilla. Humillado, el Cid pierde el honor o la honra, que es también uno de los temas centrales de esta historia.
y lo mandan al destierro. Tiene que salir de ahí, tiene un corto plazo y no puede llevar nada, ni siquiera su dinero, todo ha sido incautado. Lo único que hace el Cid es se despide de su esposa, pero un grupo de amigos suyos, como son, por ejemplo, Álvar Fáñez, o también está también conocido como Minaya, y otros soldados se juntan a él y van al destierro con él. Sus soldados, ¿no? Lo acompañan. Y entonces el Cid se va con ellos, unos soldados muy valientes, ¿no? Y que le tenían mucho cariño al Cid. Lo acompañan al destierro, el Cid se despide de sus hijas, Elvira y Sol, y de su esposa Jimena. Pero, ¿qué crees que hace el Cid? El Cid desde el destierro lo que hace es decidir enfrentarse a los moros. Estamos en una época en la que España ha sido invadida por los musulmanes, más conocidos como moros. Hay partes de España que han sido conquistadas por reyes moros y entonces el Cid se decide a enfrentarlos, a recuperar esas tierras. ¿Cuál es su plan? Su plan es lograr estas glorias, recuperar territorios para que el rey Alfonso se contente, ¿no? Que vea que es un soldado fiel, que sigue luchando por el imperio español. Entonces se decide enfrentarse a estos moros. Y cada vez que él gana una batalla, por ejemplo, reconquista los territorios de Alcócer, Barcelona, por ejemplo, Andalucía, etcétera. Cada vez que él gana una batalla, incauta pues los tesoros de estos reyes moros y le mandaba regalitos al rey, ¿no? Le mandaba oro, algunas joyas de regalos. Iba mandándole cada vez más regalos, para de esa manera pues conseguir su perdón. La primera parte termina así, ¿no? Con valiosos trofeos de guerra siendo enviados por el Cid a Castilla para que el rey lo perdone, ¿no? Para que vea que es fiel, que lo perdone, por favor. La segunda parte es las bodas del Cid, así se llama esta parte. Es cuando Ruy Díaz logra llegar hasta Valencia y pide al rey que por favor le permita reunirse con su familia, que le permita volver, ¿ya? Manda un emisario. El rey finalmente le perdona, ¿ya? Y encima le dice eh, que puede casar a sus hijas con un casamiento conveniente, ¿no? Con los infantes de Carrión, ¿ya? Estos Diego y Fernando, los infantes de Carrión, son dos soldados que habían pedido, ¿no? En matrimonio, le habían pedido al rey y a las hijas del Cid, y entonces el rey le avisa al Cid, ¿no? Mira, acá tengo un par de soldados que se pueden casar con tus hijas, le puede hacer muy bien, porque ellos tienen un cargo, son infantes, ¿no? Es mm, como decir algo así hoy en día, general, teniente, comandante, similar, ¿ya? Los infantes eran una categoría alta. El Cid era una categoría menor incluso, o sea que ese matrimonio le iba a convenir. Pero hay algo, se celebran las bodas, eso sí, pero hay algo que lo hace dudar al Cid desde siempre, ¿no? Por ejemplo, que estos infantes de Carrión son primos de su enemigo García Ordóñez. García Ordóñez, el que lo había acusado de ladrón con el rey. Estos infantes son sus primos, así que nada bueno puede venir de esa familia. Y así va a ocurrir. Estos infantes se van a casar con las hijas, pero este matrimonio va a ser solamente para otra vez ofender al Cid. ¿Qué ocurre? Ahí llegamos a la tercera parte, ¿no? Se celebran estas bodas, se casan, conviven algún tiempo el Cid y estos nuevos esposos de sus hijas, pero luego ocurre algo en la tercera parte llamada la afrenta de Corpus. Los infantes de Carrión muestran su cobardía en algunos enfrentamientos como la lucha de Valencia. En la guerra, pues los infantes de Carrión demostraron ser unos inútiles, no eran buenos para la guerra, ¿no? Cometían muchas equivocaciones, errores. Entonces ellos frustrados, ¿no? El Cid, claro, obviamente se burla de ellos, se ríe en sus hombres, ¿no? Porque son cobardes. Ellos, los infantes de Carrión, deciden volver a su tierra, ¿no? A justamente el pueblo de Carrión, con sus esposas. Pero en este trayecto, en un momento, se detienen, la comitiva sigue avanzando, se detienen estos infantes de Carrión con las esposas y las golpean, las violan ahí en pleno robledal de Corpes, en pleno bosque. Las golpean, son azotadas, encima son violadas, una gran ofensa, ¿no? Luego huyen. Los hombres de la comitiva vuelven y las encuentran, le comunican al Cid lo que ha ocurrido y el Ruy Díaz, el Cid, enterado, pide al rey justicia, ¿no? Le dice, estos hombres quiero matarlos, pero le dice, mira, ni siquiera son tan hombres, yo
solito los puedo matar a los dos, pero ni siquiera yo los voy a tocar, le dice el rey. Tráelo que se enfrente a mis hombres. Vas a ver que esos cobardes van a tener su merecido. Y así es, se enfrenta a sus hombres y terminan pues desarmados muy pronto, son golpeados, el rey deshace ese matrimonio, ¿no? Y aquí el Cid pues recupera la honra. ¿Cómo? Vuelven a casar a las hijas, pero ya ahora con los príncipes de Navarra y Aragón. ¿Ya? Los príncipes de Navarra y Aragón piden en matrimonio a las hijas del Cid. Y nuestra historia termina de esa forma, ¿no? El Cid casa a sus hijas con los príncipes de Navarra y Aragón. Estos tienen una categoría más alta, son príncipes. Así que el Cid va a terminar emparentándose con los reyes de España, ¿no? Con los reyes de Navarra y Aragón. Así termina la historia del Cantar de Meosi. El Cid pierde y recupera la honra, como dice acá en los temas, ¿no? La pérdida y la recuperación de la honra del Cid. Otros temas son la lealtad, el cristianismo, el amor y la amistad. Esta es una obra anónima, pero se considera que pudo ser compuesta por un juglar, ¿no? El juglar de Medinaceli o un juglar del pueblo de San Esteban de Gormaz. Esta es una teoría planteada por Ramón Menéndez Pidal, el investigador más importante de esta obra, el Cantar de Meosi. No olvides que es anónimo, igual que todos los cantares de gesta, ¿ya? Y por último, el monje Perabat fue el primer copista del manuscrito, ¿no? En 1307. Como te dije, los monjes, los hombres de la iglesia, eran copistas de libros, ¿no? A ver, esto es alguna de las características también. Se utilizan epítetos, ¿no? Como por ejemplo, Ruy Díaz, el que en buena hora nació. Esta frase que acompaña los nombres son los epítetos, ¿ya? No lo olvides, que mencionan alguna característica del sustantivo. El que en buena hora ciñó la espada, así también se le comenta, se le menciona el Cid en la historia, ¿no? Es una narración lineal, cronológica, y el narrador es una tercera persona que sabe todo lo que ha pasado y nos va contando la historia. Narrador omnisciente. La métrica es irregular, recuerda que esto está escrito en verso, ¿ya? El Cantar de Gestas es escrito en verso, como decir un poema grande, ¿no? Y el tono es realista, claro, es una obra realista. Personajes, el Cid, llamado así, pero cuyo nombre original es Rodrigo Díaz de Vivar. Tenemos al rey Alfonso de Castilla, no te olvides, es Alfonso VI, su señor, quien lo destierra y luego lo perdona. El conde García Ordóñez, el enemigo del Cid, el que lo acusa de ladrón, el que inventa todo esto, ¿no? Álvar Fáñez, un caballero fiel al Cid. Minaya, otro caballero fiel al Cid. Doña Jimena, que es la esposa del Cid, que es obligada a separarse de él. Y Elvira y Sol, las hijas del Cid. Claro, los infantes de Carrión, no olvides, los hijos del conde de Carrión, Fernando y Diego, los cobardes infantes de Carrión. Y ahora también tenemos una obra, brevemente nada más, Las coplas a la muerte de su padre. Mira, he escogido esta portada, muy bonita, ¿no? Este libro, ¿de qué trata? Este sí tiene autor, Jorge Manrique. Veamos. Coplas por la muerte de su padre es un poemario, ya es un libro de poesía, pertenece al género lírico. Es una gran elegía, que era una elegía, un poema por la muerte de alguien. Y en este caso, ¿quién se murió? Fue el papá de Jorge Manrique, el señor Don Rodrigo Manrique, ¿ya? Este es un libro muy corto, breve, tendrá sus 20, 30 páginas. Les sugiero que lo lean, por favor, porque es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es uno de mis libros favoritos. Ya Las coplas por la muerte de su padre. Son poemas que no tienen más de 15 versos, ¿no? Son 40 coplas, cada una tiene 12 versos, ¿sí? 12 versos. Y como verás, es breve, ¿no? Este texto ya es de un estilo más renacentista, porque acá el tema se centra en la vida de un hombre, ya no se centra en la religión, pero claro que tiene muchas referencias a la Biblia, sobre todo al Eclesiastés, pero ya tiene algunos rasgos renacentistas. A esta obra se le considera pre-renacentista, porque tiene ya ideas renacentistas en ella, a pesar de que se publicó pues en la época medieval, unos afines ya. Igual la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, es pre-renacentista también. Veamos un fragmento de las coplas. Así inicia, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor,
como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Así inicia este espectacular libro, muy profundo, muy sad también, es una elegía, es triste, y que tiene muchas frases, muchos versos muy famosos, ¿no? Como este último, este es el inicio. Te leo otra, por ejemplo, la copla número 3, que tiene una frase que a mí también me gusta mucho, ¿no? Escúchame, por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hace acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los ríos, los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La muerte nos iguala a todos nos llega, ¿no? Temas constantes en estas coplas son ellos, ¿no? La muerte es igualadora de hombres, seas rico, seas pobre, igual todos van a morir. Y la metáfora esta, ¿no? Hermosa, de que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Claro, los ríos mueren en el mar, ¿no? Es una metáfora de nuestra vida, ¿no? Es un camino, una corriente que va a llegar a un punto en que desaparece, ¿no? El río ya se mezcla en el gran océano, en el gran mar. Famosísima parte, ¿no? Y tiene ideas cristianas. Por ejemplo, en la copla número 5 dice, este mundo es el camino para el otro, ¿no? Esa idea de es una evocación cristiana, ¿no? Bien, campeones. Vamos a mencionar algunos datos. Bueno, eso es todo, ¿no? Los temas podrían ser la fugacidad de la vida. Otro tema, la muerte es igualadora de hombre, ¿no? Temas constantes de esta obra que yo los invito a leer, por favor. Vamos a responder unas preguntas antes de terminar, nada más. No te olvides. ¿Quién es Ramón Menéndez Pidal? A ver, Ramón Menéndez Pidal es el investigador crítico literario más importante que analizó la obra del Cid. Se dice que Ramón Menéndez Pidal incluso recorrió la ruta del Cid. Él fue territorio por territorio investigando las precisiones de la obra del mío Cid y por eso se dice, por eso él plantea la teoría de que seguro fue escrita por un juglar o de San Esteban de Gormaz o del pueblo de Medinaceli. ¿Ya? Ramón Menéndez Pidal, figura importantísima de la literatura española. Él es un crítico literario, un historiador, ¿ya? En nuestro país, historiadores de la literatura muy famosos podrían ser José Carlos Mariátegui mismo, ¿no? José de la Ribagüero, José Gálvez también. Eh, por otro lado, Luis Alberto Sánchez, también muy famoso, ¿no? Bien, nombre de la espada del Cid. El Cid tuvo dos espadas, la espada, la llamada La Colada y la llamada Tizona, ¿ya? Ambas fueron espadas muy famosas y que fueron ganadas en batallas. La Tizona fue ganada al rey Búcar, un rey moro, y la colada fue ganada a Ramón Berenguer, también otro rey moro, ¿ya? En este enfrentamiento. Incluso el Cid regala estas espadas tan valiosas a sus nuevos yernos, los infantes de Carrión. Pero cuando se da cuenta de que lo que le han hecho a sus hijas, pide al rey que le devuelvan sus cosas, que deshaga el matrimonio y demás. Tema central del mío Cid, la pérdida y recuperación de la honra del Cid, ¿ya? Un hecho que demuestra la cobardía de los infantes, el que acabamos de mencionar, que ellos azotaron a las hijas del Cid, las golpearon, las ultrajaron, e incluso este matrimonio fue realizado nada más para burlarse del Cid, para infamiarlo, como dicen, ¿no? Claro, campeones, eso fue un hecho muy cobarde, ¿no? Se casaron solamente para burlarse, para manchar su honor. Recuerda que el honor y la honra era pues algo muy valioso y es un tema constante también en las obras medievales. Por ejemplo, en las novelas de caballería, ¿no? Los soldados luchaban por el honor, por la honra de su persona y también por la honra de su amada, ¿no? ¿Cuáles son las partes del mío Cid? Son tres partes, el destierro, las bodas y la afrenta, ¿ya? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corbes, tres partes. Bien, campeones, hasta ahí nada más.